¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano, esta vez no en su taller, sino en el taller de Antonio. Antonio era mi padre. Bueno, ya todos conocen la historia, falleció hace 2 años y medio. Bueno, tuve la casa tomada, el taller tomado, obviamente yo no tenía una buena relación con él, ya todos conocen la historia. Simplemente, bueno, ahora tengo todo un poco más ordenado, logramos recuperar el lugar, digo logramos porque tengo una hermana. Bueno, la cuestión es que, como también todos ya saben, lo encontramos vacío, sin ninguna herramienta, sin ninguna llave, nada. Acá era un taller que estaba completo para trabajar de verdad. Al margen de mi taller, yo hice mi vida solo desde muy chico. Pero bueno, los primeros contactos cuando tenía 4, 5, 6 años, 7, fueron acá dentro de este taller, con ese tablero que ahora está vacío. Bueno, había un compresor de 300 libras que pesaría más o menos 100 kilos, se lo llevaron, había una autógena, arrasaron con todo. ¿Quién? Una especie de concubina, llamémosle, que ni concubina fue, porque la verdad no le tocó nada, no participó de la división de bienes, no participó de la sucesión, simplemente pudo vivir dentro de la casa 2 años, mediante maniobras, hizo una perimetral, no permitía que nos acerquemos, qué sé yo, pero bueno, las cosas pasan, el tiempo pasa, se cumplieron los 2 años y se tuvo que ir. ¿Qué hizo? Vació el taller. Ella, sus familiares o quien sea, no sé, pero bueno, acá estamos de nuevo. La verdad que no me trae buenos recuerdos este lugar, pero uno haciendo un poco para atrás, por ahí algún recuerdito tiene. Por ejemplo, y voy a dar vuelta a la cámara, ese tablero lleno de llaves, por lo menos estuvieron colgadas ahí 45, 46, 47 años. Sí, parece que no, pero pasa el tiempo. Fíjense en el tablero las marcas de donde iría colgada cada una, cómo envejeció todo, pero las marcas de las llaves quedaron. Es notable, ¿eh? Muy notable. Bueno, ahí había una soldadora autógena, acá había una amoladora de banco con un motor de un caballo, la morsa, y acá iba una agujereadora de banco, en este sector, acá. Todo eso desapareció, todo eso se fue. Bueno, esto estaba lleno de máquinas eléctricas. Este lugar que cuesta un poquito más abrirlo, había juegos de tubos en cajas, en milímetros, en pulgadas, todo para trabajar. Yo tengo mis recuerdos de muy chiquito, que Antonio, mi padre, me diga: che, boludo, alcanzame una llave 13, subirme ahí, treparme al banco y buscar, y no entendía nada. Veía que decían media, 716, 14, hasta que por ahí la encontraba y me decía: dejá, es más fácil venir a buscar que pedirte algo a vos. Y yo contento con la llave que había encontrado. Tengo recuerdos de ese tipo. El tablero estaba lleno de llaves, destornilladores, pinzas, todo colgado ahí, martillos. Sabiéndole ver la sombra, se pueden ver las herramientas colgadas todavía. El compresor de hasta 300 libras estaba acá, en este sector. Ahí es donde se enchufaba. Voy a correr para que se vea. Así que bueno, gente, quedó ese. Y de todo lo que había, lo que se pudo recuperar es estas cosas, que es con mucho cariño, porque la verdad son tuercas, tornillos, bulones.